Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a una serie de investigadores y autores europeos sobre distintos temas de urgente solución en el panorama político actual, desde el neoliberalismo hasta el populismo y las propuestas conservadoras que han hecho de varios países y gobernantes serias amenazas para la democracia y la igualdad en el mundo entero. La importancia de abordar estas materias, quisiera precisar, no solamente son oportunas, sino necesarias en un país como el nuestro, donde estamos a tan solo unas horas de definir a nuestro próximo gobernante hasta el año 2026. Antes de hacer una introducción del libro que vamos a explicar en el programa de hoy, quisiera hacerles un recuento breve de los acontecimientos que en los últimos años y décadas han puesto sobre el tapete una serie de problemas sobre desarrollo económico y social en el mundo entero. Uno de ellos es la crisis económica del año 2008, que fue conocida como la Gran Recesión por varios factores como los cierres de muchos bancos alrededor del mundo a raíz de la bancarrota del banco Lehman Brothers. Se produjo en un efecto dominó sobre otras entidades donde el crédito dejó de ser la solución para los financiamientos empresariales, el petróleo no dejó de subir tras la invasión norteamericana en Irak y hubo también bastantes crisis sobre alimentos, entre otros temas. Este fue uno de los hitos que dejó, por ejemplo, en evidencia uno de los problemas de la desregulación del capitalismo y del casi intocable mercado libre. Otro de los fenómenos que vivió Europa fueron las oleadas migratorias desde Asia y Oriente, o también conocida como la crisis de los refugiados, en donde miles y miles de personas huyeron de sus países ante las crisis de hambre y de oportunidades, al mismo tiempo que tanto en Norteamérica como en el resto del mundo se notaba ya un alza del nacionalismo, con políticas chauvinistas o de simplemente cierre de fronteras. El avance creciente del Estado Islámico o ISIS, los atentados en Francia y otros países como España a partir del 2010 hacia adelante, y el mismo origen de una relativa bonanza en 1990 con la globalización, fueron el punto de partida de nuevos problemas, también globales, internacionales, como el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción institucional, las brechas económicas entre las diversas clases sociales, la disminución de derechos laborales, entre otros problemas. Desde hace mucho tiempo, la narrativa, el discurso de un modelo económico mesiánico, salvador e infalible de las sociedades ha mostrado sus errores y sus defectos. Por eso en esta oportunidad haremos un repaso por varios autores que enfatizan en estos temas, describen la problemática actual y postulan incluso un retroceso histórico en el sentido en que vuelven a aparecer los mismos odios contra los inmigrantes, el rechazo tajante a las minorías y un fascismo encubierto a través del populismo. Sin más demora, les presento este libro publicado en el año 2017 que se titula El Gran Retroceso, con ese editorial de Six Barral. Es un libro relativamente extenso, de alrededor de 350 páginas, que abarca una gran mixtura de autores, filósofos, investigadores y sociólogos que intentan abordar con sus matices la realidad política y socioeconómica del mundo contemporáneo, sopesando al mismo tiempo las ventajas y desventajas de la globalización. El título completo es El Gran Retroceso, un debate internacional sobre el reto urgente de reconducir el rumbo de la democracia. Se trata de problemas contemporáneos en donde pues muchos problemas han ido afectando las sociedades democráticas y sociedades pues aparentemente liberales y capitalistas. Uno de los articulistas de este libro, Zygmunt Bauman, prestigioso filósofo y analista de las últimas décadas, ganador del Premio Princesa de Asturias, sostiene incluso en varias partes del libro que la clave para enfrentar estos problemas es la asimilación de las culturas provenientes de otros lados, que la migración, por ejemplo, más que la inmigración, será algo natural en nuestro mundo cosmopolita. Propone asimismo una revolución cultural que se aborde mediante el arte estos problemas. Otro de los autores, David Van Reybrouck, historiador cultural y arqueólogo belga, se manifiesta, por ejemplo, en contra de las elecciones porque estas son un mecanismo del siglo XVIII, que ya no está vigente, que ya han pasado varios siglos y por el contrario dejó de ser representativo. Propone en cambio un mecanismo en el que a modo de asamblea se voten los temas más importantes de un país mediante una auténtica democracia participativa, ya no representativa, tras eliminar unas elecciones formales. Eva Iluz, Santiago Albarrico, Paul Mason, Nancy Fraser, son solo algunos de los nombres más ilustres que se pueden leer en este libro que se titula El Gran Retroceso y que nos explican de forma panorámica pues las situaciones del resto del mundo desde el año 2015 también con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en adelante. Teniendo claro este tema tan variado y tan enriquecedor del libro, vamos a leer algunas citas. Los líderes surgidos de los nuevos movimientos populistas son típicamente xenófobos, patriarcales y autoritarios en su estilo. Sus seguidores pueden compartir algunas de estas inclinaciones,
pero además tienen miedo, rabia y resentimiento por lo que sus sociedades les han hecho o han hecho por ellos. Evidentemente, esos perfiles se encuentran y coinciden, sobre todo en las elecciones, por muy amañadas o dirigidas que puedan estar. Pero esa coincidencia no es fácil de entender. ¿Por qué algunos musulmanes en la India y Estados Unidos votan por Modi y Trump? ¿Por qué algunos grupos de la antigua República Democrática Alemana votan ahora por políticos de derecha? Para responder a estas incógnitas es necesario considerar a los líderes y a los seguidores de los nuevos populismos como dos elementos en cierto modo independientes entre sí. En este artículo, el antropólogo indio reconocido por sus estudios sobre modernidad, cultura y globalización, Arjun Appadurai, explica las características que definen a los líderes populistas en los últimos años. Es ilustrativo porque la xenofobia, la polarización, la confrontación forman parte de los discursos que han hecho Donald Trump en Estados Unidos, así como Narendra Modi en India, Erdogan en Turquía también y otros lugares del mundo. No es algo exclusivo de Latinoamérica y esto es necesario resaltarlo, ¿no? De hecho, Appadurai nos introduce a dos conceptos fundamentales del populismo en la actualidad. La retórica de los líderes que ante la globalización y la necesidad de interrelacionarse con otros países, ellos buscan exaltar la cultura nacional, hacen hincapié en varios valores nacionales, pero apartando a las minorías porque se sienten amenazados ante una tendencia global que desde su perspectiva no los ha llevado a tener una mejor posición. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, con los discursos de Trump contra China y Rusia. Otro caso es el de Rusia, por ejemplo, cuando Putin mencionaba que Rusia no era Europa y tenía un discurso más alejado del resto de países y de sus países vecinos. Otro elemento que resalta el autor de este artículo es la ciudadanía. Es el segundo factor, ¿no? Ya no solamente los líderes. ¿Por qué la gente se siente atraída y apoya a estas personas populistas, a estos candidatos populistas? Con propuestas poco factibles, divisionistas y que en realidad no llevan a ningún lado, pero que sirven para ganar votos. Appadurai los explica citando a otro autor, Albert O. Hirschman, y menciona el sentir de las personas no como un respaldo abierto y realmente afianzado hacia las candidaturas o personas populistas, sino más bien como una respuesta, como un exit, es decir, una salida ante las fallas o lo malo que les ha tocado de la democracia. Entre otros ejemplos, bajos salarios, un progreso muy lento y unas ansias de cambio. No es ni una aprobación ni un rechazo total a estos líderes populistas, sino más bien una salida a los problemas contemporáneos de la democracia, pese a los discursos racistas y hasta misóginos que puedan tener estas personas. Es una postura muy interesante la que nos pues relata Arjun Appadurai en este artículo, muy interesante porque explica no solamente a los líderes, sino también a las personas pues que de alguna forma se alinean con los discursos de estos candidatos. Vamos a ir con otra cita para el programa. Tras el giro neoliberal, el capitalismo empezó a depender una vez más, aunque de diferentes maneras, de formas de acumulación basadas en la desposesión, por ejemplo, mediante la derogación de leyes protectoras de los derechos de los ciudadanos o reguladoras de los mercados financieros, descritas por Marx como formas típicas de lo que él denominaba acumulación primitiva. Se buscaba una vez más la mercantilización de la mano de obra, la tierra y el dinero, a través de la desregulación de los mercados de trabajo y el desmantelamiento de las protecciones de los trabajadores, la apropiación de tierras y una nueva y exhaustiva desregulación del capital financiero. Una vez más surgieron contrafuerzas, semejantes a los contramovimientos de Karl Polanyi, que se desarrollaron en dos direcciones. Algunas eran progresistas y buscaban expandir los derechos de los ciudadanos dentro de una concepción cosmopolita e incluyente, mientras que otras eran regresivas y anhelaban un orden pasado en el que solo el restringido número de las personas pertenecientes a un grupo recibieran protección. Antes de centrarnos en el tema de cómo pueden surgir contramovimientos reaccionarios contra el neoliberalismo, me permitiré empezar con un par de observaciones referidas a la variante progresista. En este fragmento, la destacada politóloga e investigadora italiana de ciencias sociales, Donatella Della Porta, nos revelan las manías, el rumbo que ha tomado el capitalismo hasta convertirse en un neoliberalismo cuyos rasgos principales son más que visibles en la actualidad, como por ejemplo la disminución de los derechos laborales, los abusos económicos, la excesiva acumulación de capitales, de dinero, dejando de lado las preocupaciones por la tierra y de los mismos trabajadores. Por ello cita un libro pionero que se llama La Gran Transformación, de Karl Polanyi, quien fue uno de los primeros autores en vislumbrar los problemas que tendría más adelante el capitalismo. Ante este malestar, Donatella Della Porta, la autora, explica que ha habido dos tipos de clases reaccionarias ante estas fallas evidentes del capitalismo.
los movimientos progresistas, que son de izquierda, y los movimientos regresivos o conservadores y de derecha. La escritora apunta muy bien las falencias de cada uno y expresa que del lado de la derecha, por ejemplo, hay muchas ideas nocivas para el ambiente democrático, como lo son el populismo y el autoritarismo, es decir, con un discurso, una narrativa abiertamente en contra de las minorías y de los derechos humanos. En cambio, desde la izquierda, con los movimientos progresistas, sí hay una férrea defensa de los derechos humanos que abraza y de alguna forma pues integra a los inmigrantes y otras minorías, pero que ésta no ha sabido calar muy bien en la ciudadanía en general. Se les hace algo conocido este ejemplo. Algo muy similar ha ocurrido en el Perú en la primera vuelta, en las últimas elecciones. No es un fenómeno exclusivo de Europa, en el que la derecha, por ejemplo, ha ido ganando más terreno con temas duros, conservadores, racistas, mientras que la izquierda, teniendo un discurso abiertamente más moral, más progresista, más inclusivo, pues ha quedado rezagada precisamente por no tener un discurso de mayor alcance y que no se queda solamente con temas pues progresistas, ¿no? Tiene que tener de alguna manera un aspecto más abarcador. Donatella de la Porta es una autora muy interesante porque no solamente critica las fallas del capitalismo, sino las fallas que han tenido tanto la izquierda como la derecha en varios países de Europa y que incluso se pueden extrapolar al caso peruano. Vamos a seguir ahora con la última cita del programa. El problema no radica únicamente en que el populismo reaccionario no es todavía fascismo, sino en que el liberalismo y el fascismo, desde un punto de vista analítico, no son en realidad dos cosas separadas, una buena y otra mala, sino dos caras profundamente interconectadas del sistema capitalista mundial. Aunque en el aspecto normativo no son en absoluto equivalentes, los dos son producto del capitalismo desenfrenado, que en todas partes desestabiliza los mundos vitales y los hábitats, trayendo consigo no solo la liberación individual, sino un enorme sufrimiento. El liberalismo expresa la primera faceta de este proceso, la cara liberadora, pero pasa por alto la rabia y el dolor asociados con la segunda. Si se permite que esos sentimientos fermenten en ausencia de una alternativa, acaban alimentando todo tipo de autoritarismos, incluidos los que realmente merecen el nombre de fascismo y los que no lo merecen de ninguna manera. En pocas palabras, sin una izquierda, la vorágine del desarrollo capitalista solo puede generar fuerzas liberales y contrafuerzas autoritarias, unidas entre sí en una simbiosis perversa. Así pues, lejos de ser el antídoto del fascismo, el neoliberalismo es su cómplice en el delito. El auténtico talismán contra el fascismo, ya sea protofascismo, cuasifascismo o fascismo real, es un proyecto de izquierda que reconduzca la rabia y el dolor de los desposeídos hacia una reestructuración profunda de la sociedad y una revolución política democrática. Por último, la filósofa y feminista norteamericana, gran estudiosa además, Nancy Fraser, nos explica en esta cita que prácticamente el liberalismo y el fascismo son hijos del capitalismo mundial, que muy al contrario de lo que se piensa, el neoliberalismo y el capitalismo en general, si no son regulados, lejos de apartarnos del fascismo, de los gobiernos autoritarios, nos acerca a él precisamente por el prolongado malestar en el que tienen a sus ciudadanos. Propone Fraser entonces un fortalecimiento de la izquierda con democracia y sobre todo un acoplamiento de su discurso a una mayor cantidad de personas. Algo similar a lo que mencionaba la autora anterior que acabamos de citar, Donatella de la Porta, pero siendo Nancy Fraser incluso mucho más crítica contra la izquierda para que pueda ser de alguna forma la alternativa o una respuesta más férrea contra el neoliberalismo. Por último, coloca de ejemplo también los errores que cometió Hillary Clinton en las elecciones del año 2016 contra Donald Trump, cuando de alguna forma revistió sus mensajes de dosis morales contra Trump y no reforzando de alguna manera sus propuestas y sus discursos para que tengan un mayor alcance, como lo hizo de alguna manera desde un lado totalmente opuesto, xenófobo y racista, Donald Trump, y que lo llevaron precisamente a la presidencia. De entre las varias conclusiones que podemos sacar de este libro es que el populismo es ante todo una postura política en la que se exponen propuestas poco viables, apelan y recogen como un activo para sus candidaturas los miedos, las inseguridades de las personas y simplifican todo problema con etiquetas. Y sobre todo este punto es central, no empoderan a las personas, empoderan más bien a un líder y está muy lejos de ser algo participativo y por eso la gran mayoría de autores de este libro, El Gran Retroceso, alertan de los peligros del populismo en Europa, con el triunfo de Donald Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del autoritarismo en India, que continúa, Turquía, entre otros países con regímenes democráticos, supuestamente, ¿no? Y se trata de algo más vertical, algo de arriba hacia abajo, nunca proviene desde las clases populares, aunque el término a veces pueda resultar algo engañoso, ¿no?
Otro punto es el aspecto económico. El capitalismo ha demostrado con las crisis del año 2008, el mismo populismo y en su derecha conservadora en varios países que desea pues mantener sus privilegios, que no es un sistema para nada perfecto, que puede ser mejorado y que debe atender nuevas propuestas incluso desde la izquierda con un enfoque mucho más social y más humanitario. Por último, en el aspecto social es importante resaltar que tanto los problemas económicos como políticos han ido moldeando los pensamientos de la colectividad, de la sociedad, y han ido fermentándose hasta generar una inconformidad unánime sobre el sistema contemporáneo. Muestras de ello las hemos visto en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, con el cambio de mando de Donald Trump a Joe Biden, entre otros países. La clave, lo mencionan los mismos autores del libro, consiste en una unidad y un debate político profundos para efectuar reformas de manera sistemática, ¿no? Esas es básicamente pues, las alternativas que ellos brindan para reconducir la democracia y no perderla y no sobre todo retroceder, ¿no? Esta regresión, este retroceso pues que ellos alertan con el auge del populismo, de los autoritarismos y de medidas totalmente fascistas, ¿no? Espero que el programa haya sido de su agrado y servido también para emitir un voto consciente como ciudadanos este domingo. Nosotros ya nos vamos a reencontrar en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.